Todo comenzó en un lugar llamado San Miguel el Alto, en el corazón de Jalisco. Ahí vivía Carlos, un hombre trabajador y amable, conocido por su carácter tranquilo y su amabilidad con todas las personas. Carlos había crecido junto a su mejor amigo, Javier, un muchacho aventurero que siempre tenía una sonrisa en el rostro y una broma lista para animar cualquier situación. Ambos eran inseparables desde niños, compartiendo todo, desde juegos en los campos de maíz hasta largas caminatas hacia el Cerro del Tigre. Pero como casi siempre sucede, con el paso de los años, Javier decidió dar un giro importante en su vida. Se casó. Sí, se casó con una mujer llamada Marisol, a quien había conocido durante una fiesta patronal en honor a la Virgen de Guadalupe. Carlos recordaba ese día como si fuera ayer. El pueblo entero estaba decorado con luces de colores, el olor de las gorditas de nata y el pozole recién hecho flotaba en el aire. Marisol era hermosa, sí, pero había algo en su mirada que a Carlos no terminaba de convencer. No obstante, guardó sus pensamientos para sí mismo. Después de todo, Javier parecía feliz, y eso era lo que importaba. Cabe recalcar que para ese entonces, Javier contaba con 30 años, y su esposa era 10 años menor. Pero lo extraño fue que su noviazgo no duró más de 3 meses, cuando decidieron casarse. También deben saber que Javier era un empresario exitoso, y aunque no era el más rico del pueblo, dinero nunca le faltó. Y es que era dueño de una bodega en donde vendían productos agroquímicos y todas esas cosas. Su éxito era tanto que tenía trabajando para él a 10 personas, y esto en algunos pobladores causaba admiración, a otros envidia, y en el caso de Marisol, le causó ambición. Los primeros meses después de la boda fueron tranquilos. Javier y Marisol se mudaron a una pequeña casa en las afueras del pueblo. Carlos intentó mantenerse en contacto con Javier, pero poco a poco las conversaciones se volvieron menos frecuentes. Las llamadas telefónicas no tenían respuesta y cuando lograba hablar con él, Javier parecía distante, como si estuviera escondiendo algo. Y así, pasaron 4 años sin saber nada de Javier. Carlos lo buscó entre sus conocidos, preguntó a amigos en común e incluso fue a visitar su casa en varias ocasiones, pero nadie sabía de él. Era como si Javier y Marisol se hubieran evaporado en el aire. Algunos en el pueblo empezaron a murmurar que Marisol tenía algo raro, que tal vez Javier estaba embrujado. Pero Carlos no quería creer en esos rumores y prefirió pensar que su amigo simplemente estaba enamorado y ocupado con su nueva vida. Un día, mientras Carlos caminaba distraído por el mercado de San Miguel el Alto, algo llamó su atención. Entre los puestos de frutas, flores y artesanías, vio a un hombre mayor que parecía observarlo fijamente. Su apariencia era frágil, cabello blanco, piel arrugada por el sol y un cuerpo delgado como si llevara años sin comer bien. El hombre lo saludó con una sonrisa débil y una voz que, aunque apenas audible, le resultó familiar. «¿Carlos eres tú?», preguntó el hombre, acercándose lentamente. Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda, pues no podía creer lo que veía. «Javier, ¿eres tú?», respondió incrédulo. El hombre asintió con la cabeza, pero este no era el Javier que Carlos recordaba. El Javier de antes era fuerte, con un brillo especial en los ojos y una risa contagiosa. Y este hombre frente a él era apenas una sombra de lo que había sido, pues estaba demacrado, con ojeras profundas y una expresión de cansancio que parecía ir más allá de lo físico. «Soy yo», dijo Javier, invitándolo a sentarse en una de las mesas del mercado. «Déjame contarte lo que ha pasado». Y así, Javier comenzó a narrar su historia. Dijo que después de casarse, su vida cambió drásticamente. Su esposa Marisol, aunque al principio parecía dulce y cariñosa, pronto reveló un lado oscuro. Comenzó a salir con frecuencia, llegaba tarde a casa y siempre justificaba su comportamiento, argumentando que Javier era demasiado tradicional. Una noche, después de una discusión particularmente intensa, Marisol le dijo que quería cambiar las cosas entre ellos. Salieron juntos al mercado de Tlaquepaque,
un lugar famoso por sus artesanías y su ambiente místico, donde compró velas aromáticas, polvos extraños y un sahumerio que desprendía un aroma extraño, casi hipnótico. Esto nos ayudará a conectar, le dijo Marisol esa noche, mientras encendía el sahumerio y movía el humo alrededor de Javier. El aroma era intenso, casi abrumador, y Javier sintió como su mente comenzaba a nublarse. Aunque intentó no darle importancia, algo dentro de él sabía que esa noche marcaba el inicio de algo mucho más oscuro. Después de ese día extraño, Javier intentó darle una nueva oportunidad a Marisol, y los días comenzaron a mejorar, o al menos eso parecía. Y es que algo no cuadraba, pues con el tiempo, Javier empezó a cambiar físicamente. Su cuerpo se volvió más delgado, sus ojos perdieron brillo, y su carácter antes alegre y abierto se tornó introvertido y apático. Ya no salía con amigos ni participaba en las reuniones familiares, se había aislado por completo del mundo. Marisol, por su parte, volvió a sus viejas costumbres, salía con frecuencia, regresaba a casa entrada la noche y mostraba una indiferencia total hacia lo que Javier pensara. Aunque Javier intentaba confrontarla, algo dentro de él le impedía hacerlo, y sentía que debía complacerla a toda costa, como si estuviera atrapado en una red invisible que controlaba sus pensamientos y emociones. La familia de Javier también comenzó a preocuparse, pues hacía meses que nadie lo veía, y su ausencia en las reuniones familiares era cada vez más notoria. Por este y más motivos, su hermano mayor, llamado Luis, decidió ir a visitarlo. Luis sabía que Javier vivía prácticamente solo en su departamento, ya que Marisol pasaba casi todo el día afuera, y solo llegaba en las noches o madrugadas a dormir, para el siguiente día salir nuevamente. Cuando Luis llegó al edificio, vio el auto de Javier estacionado afuera, pero al tocar la puerta, nadie respondió. Entonces preocupado la abrió, y cuando entró vio que el departamento estaba oscuro, sin una sola luz encendida. Luis llamó a Javier a gritos, pero no hubo respuesta, así que comenzó a buscarlo habitación por habitación. Pasó por la sala, la cocina, los baños, pero nada. Finalmente solo quedaba el dormitorio, y aunque Luis dudó un momento pues siempre había respetado la privacidad de su hermano y su cuñada, sentía que la situación lo obligaba a actuar. Entonces empujó la puerta lentamente y vio que dentro reinaba una oscuridad casi total. Luis, que desde joven había sido muy religioso y había memorizado varias oraciones y pasajes de la Biblia, sintió un escalofrío recorrer su espalda, como que algo en el ambiente lo perturbara, o como si una presión invisible le aplastara el pecho. Luego escuchó un leve movimiento dentro del baño, y con voz temblorosa empezó a rezar un Padre Nuestro. Cuando abrió la puerta, lo que vio lo dejó paralizado. En una esquina del baño, iluminado apenas por la tenue luz que entraba del pasillo, estaba Javier. Su cuerpo estaba extremadamente delgado, casi esquelético, y sus ojos fijos en el techo, como si estuviera en trance. Por más que le hablaba, y lo movía tratando de que reaccionara, simplemente no respondía. Luis sacó su teléfono y llamó a sus otros hermanos pidiendo ayuda, quienes llegaron rápidamente al departamento. Así, entre todos, lograron sacar a Javier del baño, lo miraban con mucha pena, pues el pobre estaba tan débil que apenas podía moverse. Justo en ese momento, Marisol iba llegando a casa y la confrontación fue inevitable. Obviamente, la madre y las hermanas de Javier la acusaron directamente de lo que estaba ocurriendo. Su suegra, llena de ira, le gritaba que la demandarían si algo malo llegaba a pasarle a su hijo. Por su parte, Marisol, visiblemente alterada, intentó defenderse, pero su actitud desafiante solo empeoró las cosas. Finalmente, sus cuñados la echaron de la casa, diciendo que si no iba a ayudar, era mejor que se largara. Javier, al ver a Marisol siendo expulsada, comenzó a gritar desesperadamente. Intentó seguirla, gritando que la amaba, que la necesitaba, que por favor no lo abandonara. Pero su cuerpo no respondía, y aunque intentó ponerse de pie, cada vez que lo hacía se caía inmediatamente. Sus hermanos tuvieron que sujetarlo, pues se luchaba con todas sus fuerzas,
que por cierto eran pocas, intentando salir detrás de Marisol. Su pobre madre, vuelta a un mar de lágrimas, intentando calmarlo, comenzó a rezar, rogándole a Dios que su hijo se recuperara. La fe y el amor de su madre dio resultados, pues poco a poco, Javier se fue calmando hasta que se quedó dormido. Esa noche fue una de las más difíciles, pues una hora después, Javier despertó, y al contrario de lo que todos pudieran pensar, no despertó calmado, sino que despertó muy alterado. Nuevamente intentó salir corriendo en busca de su esposa, y al ver esto, sus hermanos no tuvieron otra opción que obligarlo a que se sentara en una silla, donde le amarraron sus pies, sus manos y pecho, para que no se pudiera mover ni hacer daño. Sin saber qué hacer, solo lo vigilaban, mientras él gemía de dolor, como si algo dentro de su pecho lo estuviera quemando vivo. Y aunque a veces intentaba hablar, sus palabras eran incomprensibles. De repente, el lugar quedó en un silencio absoluto y Javier fijó su mirada en uno de sus hermanos. Luego le sonrió, pero su sonrisa tenía algo escalofriante, casi diabólico. «Déjame ir», murmuró Javier, «ella es la única que puede ayudarme». Y enseguida perdió el conocimiento nuevamente. Al día siguiente, un curandero de la región, conocido como Don Aníbal, llegó al departamento. Era un hombre respetado en San Miguel el Alto, famoso por su habilidad para tratar casos de brujería y mal de ojo. Y después de escuchar la historia completa de todo lo que aquejaba a Javier, Don Aníbal decidió revisar el lugar. Subió al departamento acompañado de los hermanos de Javier y comenzó a recitar oraciones en cada habitación. Pero cuando llegó al dormitorio, algo extraño ocurrió. Javier, que hasta entonces había estado inconsciente, comenzó a gritar desgarradoramente. «Salgan de aquí, fuera, fuera, no quiero que él esté aquí», decía, mientras miraba con furia al curandero. Entonces don Aníbal supo de inmediato que ahí, en esa habitación estaba el origen del problema. Pidió a las mujeres de la familia que revisaran el lugar con cuidado y luego de buscar por todos lados y casi poner patas arriba todo el departamento, bajo el colchón, encontraron un pequeño paquete envuelto en tela verde. Con mucho cuidado, el curandero llevó dicho paquete hasta el centro de la sala y al abrirlo, encontró una hoja de un papel extraño y en esta había inscripciones desconocidas y restos de hierbas secas. Pero no solo era eso, sino que en medio de todo, estaba también una fotografía de Javier, y en ella, la boca de Javier estaba cosida con hilo negro, como si quisieran silenciarlo para siempre. Sus ojos estaban rodeados por círculos oscuros dibujados a mano, y detrás de la imagen había símbolos extraños escritos en tinta roja, la que parecía ser sangre seca. Con eso en sus manos, el curandero comenzó a recitar oraciones, y con cada palabra que pronunciaba, el ambiente en la habitación se volvía más tenso. Javier, que hasta ese momento había estado inconsciente, comenzó a convulsionar violentamente y gritaba como si algo lo estuviera desgarrando desde adentro. Sus hermanos intentaron sujetarlo, pero su cuerpo se retorcía con una fuerza sobrehumana. De repente, Javier abrió los ojos y vio algo que nadie más podía ver. A su alrededor, figuras espeluznantes emergían de las sombras. Eran criaturas con formas distorsionadas, rostros deformes y ojos vacíos que parecían atravesarlo con la mirada. Algunas venían desde arriba, otras desde los lados, acercándose lentamente como depredadores acechando a su presa. Javier sentía un miedo visceral, como nunca antes en su vida. Su cabello se erizó y un sudor frío cubrió su frente. Don Aníbal continuó con el ritual, sin detenerse ni un segundo, y con cada oración, las figuras comenzaron a desvanecerse poco a poco. El calor sofocante que llenaba la habitación empezó a disiparse, y el aire se volvió más ligero. Finalmente, con un último rezo, el curandero logró romper el hechizo, y Javier dejó de convulsionar y cayó inconsciente en los brazos de sus hermanos. Cuando despertó, horas después, Javier estaba exhausto, como si hubiera corrido una maratón sin descanso. Su cuerpo estaba débil, pero su mente comenzaba a despejarse. Los recuerdos de lo que había vivido eran borrosos,
pero una cosa era muy clara. Había sido víctima de un acto de brujería. Don Aníbal explicó que ese paquete que encontraron había sido utilizado para controlar su voluntad, aislarlo del mundo y atarlo sentimentalmente a Marisol. Era un trabajo complejo, diseñado para manipular tanto su mente como su cuerpo. Con el paso del tiempo, Javier comenzó a recuperar su lucidez mental, pero tristemente nunca recuperó su condición física. Sí, quedó flaco, con la cara llena de arrugas, manchas, y lo peor de todo, es que su cabello se llenó de canas a muy pronta edad. No se sabe si esto sucedió a causa de la brujería o fue una consecuencia del mal estado en el que estuvo por tanto tiempo. Lo que sí sabemos es que nunca más mi querido amigo volvió a ser el mismo. Como nota final, debo decirles que lo perdió todo y ahora vive de lo que puede vender en el mercado y de la caridad de sus hermanos. Tampoco sabemos qué pasó con su ex esposa, pues desapareció del pueblo, aunque creemos que vive bien en otro estado. Pero, ¿por qué vive bien?, se preguntarán. Pues la cosa es que ella, tan sinvergüenza, vendió la bodega de Javier con todo el producto por una fuerte cantidad de dinero, el cual se lo llevó todo. Fin. Gracias a todos los que llegaron hasta el final de este video. Si te gustó esta historia, te pido que nos dejes un comentario, un like y te suscribas a este canal. Gracias y hasta el próximo relato.